Buenos días, un saludo a los presentes, un agradecimiento al comité organizador en la persona de Jorge Lee, de Pati Antón, los dos Zamorano y a todos ustedes por estar presentes. Aquí el ponente anterior ha dado pie a que yo continúe esa locución y hablar de las medidas cautelares, pero desde la perspectiva de las partes y no desde la perspectiva de la autoridad del juez. Yo soy juez, magistrado de Paraguay, y lastimosamente, digo por el ámbito temporal, soy juez en esta altura de la vida, en esta etapa, no en la etapa que fue Alvarado Belloso y el doctor Montero, disculpe que lo cito, es que los jueces tenemos y recibimos bastante descredibilidad por parte de la ciudadanía. Y uno de los temas que ha producido esta descredibilidad, y no creo que sea un mito, porque estuvo exponiendo algunas situaciones que hacen que el juez tenga un descrédito ante la sociedad, también lo ha ocurrido en Paraguay. Y hay jueces que han sido echados en la jurisdicción civil, sancionados en la jurisdicción civil, por mal aplicar las medidas cautelares. Y las medidas cautelares, en algunos países tienen la mala aplicación por una situación normativa, y en mi país por una aplicación extensiva, doctrinaria, de la naturaleza de la misma. Debemos tener presente, como una introducción, que nosotros los ciudadanos nos encontramos cada vez más reglados por las normas. Nos reglan por dónde caminar, cuándo cruzar la calle, dónde fumar, a qué edad nos casamos y un montón de situaciones. Pero el proceso, como lo entendemos nosotros los garantistas, es el ámbito de aplicación de la libertad. El proceso es igual a la libertad, porque se tienen normas claras por el cual transitar para tener un veredicto. Y repito, y quiero que quede claro, reglas claras por donde transitar en el debate jurídico, que es el proceso, para obtener una sentencia. Esa es la norma general. Según la naturaleza de las medidas cautelares y expreso por la mutación de la medida cautelar, yo lo considero así. Una mutación, una doctrina inconstitucional o una norma inconstitucional, que es la denominada las medidas cautelares innominadas o autosatisfactivas. Y en una oportunidad en Rosario, Argentina, cuando quería debatir entre 4 colegas este tema, uno de ellos se reía y no podíamos iniciar el debate y se reía. Y le decía, ¿por qué te ríes? Y porque iniciando del norte me hace recordar a mi pubertad. Hasta hoy día no entiendo por qué relacionaba su pubertad con la autosatisfactiva, ¿verdad? Pero bueno, alguno se sentirá identificado. Pero independientemente de esto, hay que tener en cuenta que por las medidas autosatisfactivas lo que hace es darle la potestad, autoridad al juez a adelantar la pretensión de la parte. Y eso es una mutación a la medida cautelar. Porque en su naturaleza, el único órgano que tiene la posibilidad de decirle al juez, usted puede adelantar una resolución judicial, es el órgano legislativo. Y el anteproyecto de código procesal del Instituto Panamericano, que tiene unas horas de nacido, establece que se pueden dar 3 situaciones: en los casos de servidumbre, en los casos de alimentos, en los casos de mejora de obra, y humildemente agregaría yo la restitución de la propiedad en casos de conflicto de posesión, donde el legislador le da la facultad al juez autoridad taxativamente. En estos casos, si se dan los requisitos para las medidas cautelares, usted puede adelantarla provisionalmente. También eso existe en la norma civil, cuando en un juicio sucesorio le obliga al juez precautelar los bienes de la sucesión, adoptando medidas. Pero aquí no es una facultad discrecional del juez. Y reitero, estamos analizando las medidas cautelares desde la perspectiva de las partes, del ciudadano. Entonces, las autosatisfactivas o innominadas, a este humilde entender, lo que realmente está haciendo la autoridad juez es expropiar a la autoridad o suplir la autoridad legislativa. En el Código Procesal General para Iberoamérica, y tengo entendido que es la adoptada por Uruguay, existe lo denominado como medidas provisorias. Y es importante aclarar estas medidas provisorias por una institución que en Uruguay se implementó, y se implementó teniendo como un requisito que el hecho que
que se pretende cautelar tenga un requisito ineludible, que es que el daño sea real, que existe un daño real en el momento de la solicitud. En el Uruguay, esta norma en primera medida era dictada inaudita parte, sin correr el traslado respectivo. Posteriormente, por una modificación legislativa, para no quebrantar la regla o el principio de igualdad y la regla de bilateralidad, por norma ley establecieron de que se tiene que correr el traslado de parte. Pero entiendan bien por qué hizo eso el legislador uruguayo. El legislador uruguayo hizo esto porque en esa situación de perjuicio real, el juez puede adelantar la resolución con una medida provisional para que el daño no sea consecuente, pero le da la garantía de la igualdad a la parte. Y es la única forma en que el juez puede hacer excepción a la regla del proceso. Y le reitero la excepción a la regla del proceso, que es transitar por todo el proceso para tener una sentencia. En lo que tiene que ver con la medida cautelar propiamente dicha, a diferencia de la provisoria, en la medida cautelar naturalmente debe haber una probabilidad de daño. Si es que la probabilidad de daño no existe, no se puede dar la medida cautelar. En contrapartida, si existe un daño, no es medida cautelar, es una medida provisoria. En las medidas cautelares, sí, los garantistas estamos de acuerdo, y lo está en el código, en el proyecto de código del Instituto Panamericano, que eso no hace falta correr el traslado. Ahora sí en las medidas provisorias, pero no en las medidas cautelares. Entonces debemos debatir y discutir con precisión. Ahora, en la naturaleza irrestricta de las medidas cautelares, el juez no puede decretarla de oficio. Debe ser a petición estricta de parte. Sí lo puede decretar en un procedimiento autónomo, pero tiene en contrapartida un plazo de caducidad, que generalmente es 15, 10, 20 días de acuerdo a la legislación, cuando son los procesos autónomos de medidas cautelares, para que inicie el juicio principal. Y nuestros códigos, y por lo menos en Paraguay, establecen de que eso debe ser revocado de oficio, y muchas veces no lo hacemos. Y una medida cautelar autónoma sin presentación del principal dura meses, años. Luego está la medida cautelar en el juicio propiamente dicho, en el juicio principal, vamos a llamarlo de esta manera. Y en ese juicio principal, la medida cautelar tiene su duración hasta el final del proceso. Pero ¿qué ocurre? Y esto es muy interesante que encontré en el Código Procesal Civil o de Organización Judicial de Panamá, que establece un plazo de obligatoriedad para notificar la medida cautelar, que en muchos códigos no lo tenemos. Se libra la medida cautelar en el juicio principal, nunca notifican a la otra parte y la medida cautelar sigue surgiendo sus efectos. Aquí es de 3 meses, me parece un dato importante. En muchos códigos tampoco tenemos la forma de ejecución de la caución en caso de un perjuicio y de haber perdido el litigio. En Panamá sí lo tienen, y es un trámite incidental. Es el artículo 532 o 522 de su Carta Orgánica. No analizando, sino leyendo anoche el anteproyecto del Código Acusatorio No Penal del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, he encontrado algunas novedades que me parecen saludables y quisiera citarlas. Primero, que establece una novedad de requisitos extrínsecos e intrínsecos y los explica. Y los extrínsecos lo clasifica, por ejemplo, en la obligatoriedad de la petición de parte, artículo 598, y no de oficio, que se puede dictar en cualquier estado del proceso, que se puede solicitar en cualquier instancia del proceso, puede ser primera o segunda instancia, pero eso no significa que se solicite en segunda y que segunda la tenga que dictar, ¿sí? También manifiesta que se puede decretar en forma autónoma. Establece la figura que únicamente puede dictar la medida cautelar el juez competente. Y en igual situación tengo entendido que lo tiene Panamá en su Código de Organización Judicial. Establece la contracautela y excluye la caución juratoria, solamente estableciéndolo en juicios de familia.
En todo juicio patrimonial debe haber una contracautela efectiva. También establece la figura de un requisito que es el embargo de los bienes en caso de que el litigio se dé con el demandado en rebeldía. Con esta exposición de la naturaleza de la medida cautelar quisiera concluir contándole una breve historia y rememorando de que los jueces hoy en día no somos bien vistos. No somos bien vistos por la ciudadanía. Paraguay, Uruguay, Argentina, creo que somos los países, Paraguay y Argentina sí lo son, con propiedad lo digo, los países con índice de mayor descredibilidad en la justicia. Y la historia es la siguiente: había un campesino en un reino y el rey estaba interesado en comprar la tierra. Y envía al mensajero y le dice: el rey quiere comprar su tierra, no la quiero vender. Va al rey y le dice: el campesino no quiere vender, ofrécele esta cantidad de monedas de oro para que te la vendan, para que me la vendan. Va el mensajero: aquí tiene estas monedas de oro para que usted le venda al rey la propiedad que usted tiene, no la quiero vender. Entonces va el rey y va ante el campesino y le dice: ¿usted sabe que yo le quiero comprar su propiedad? Sí, me lo dijeron, no la quiero vender. Y esta moneda de oro no la quiero vender. Ustedes saben que yo soy el rey. Y el campesino le responde: no creo que usted pueda quedarse con mi propiedad si en Prusia sigue existiendo los jueces. Muchas gracias.